estamos de regreso. Hoy toca mi sección Infancias Buscadoras. Esta vez vamos a platicar de un monumento recientemente inaugurado en mayo de este año. Me refiero a la glorieta de las y los desaparecidos. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, bienvenido. Efectivamente, ese monumento lo conozco. Se ubica en un paseo, en una avenida muy importante de la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, la glorieta de las y los desaparecidos se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Se trata de un monumento que fue rebautizado en mayo de este año por familias de personas desaparecidas para destinarlo a la construcción de un memorial que recuerde los nombres, rostros y la existencia de todos los hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes desaparecidos en este país. ¡Wow! Efectivamente, Diego, esta glorieta se encuentra en Paseo de la Reforma, junto con otros, monumentos que han sido rebautizados por la sociedad civil para convertirlos en memoriales, es decir, en formas de recordarle a la sociedad y a nuestras autoridades que hay protestas y demandas que al día de hoy no se han resuelto, y en este caso, como bien nos dices, nos referimos a los desaparecidos de México, que hemos tocado en este espacio hace ya un par de semanas y hemos dado la cifra oficial de más de 100,000 desaparecidos en México, que al día de hoy las familias buscadoras necesitan certeza de dónde está y cómo está su ser querido. Es correcto, Francisco. Este monumento, como muchos otros en la ciudad, se ha convertido en un lugar muy importante para mantener vivo el reclamo de las personas desaparecidas en México. Desgraciadamente, en nuestro país hay muchas causas que provocan la desaparición de personas. Las familias, padres y madres buscadoras, que son personas como tú o yo, luchan por encontrar a sus familiares. Y estamos hablando de papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, hijo o hija, etcétera. Pero de igual forma, este problema afecta a todos por igual. Es correcto, Diego, coincido contigo. Este memorial está destinado a conservar la identidad de las personas desaparecidas. Hablamos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Ya sé que ese día contigo tocamos el tema y tú lo indicaste correctamente, que el perfil común de los desaparecidos en nuestro país se refiere a niños, niñas y adolescentes. De ahí este memorial que nos tiene que recordar que como sociedad tenemos que ser solidarios y las autoridades pues tienen que cumplir su trabajo. Sí, también quiero platicarles que en la glorieta de las y los desaparecidos fue plantado un ahuehuete, que ha sido bautizado por las familias buscadoras como el guardián de todos los desaparecidos. Amigos, amigas, este monumento, que antes estaba destinado a los niños héroes, actualmente se ha rebautizado como la glorieta de los desaparecidos. Y fíjate que los distintos monumentos que recuerdan alguna causa o algún problema en particular que afecta a la población han sido calificados como antimonumentos, y esta glorieta es uno de ellos. Bueno, todos sabemos que este monumento finalmente representa un reclamo legítimo de las familias buscadoras, que luchan por encontrar a sus seres queridos. Así que tiene la función de recordarnos a todos los mexicanos que en nuestro país la sociedad espera que sus autoridades resuelvan este y muchos otros problemas que nos siguen perjudicando como familias y sociedad. Así es, Diego. Fíjate que en Reforma tenemos la glorieta de los desaparecidos, pero también ha habido otros monumentos que han literalmente plantado varios sectores de la sociedad civil. Ahí mismo sobre Reforma, más o menos en la glorieta de la Diana, está el monumento que pusieron los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Seguramente lo has visto, es un signo más y el número 43 en rojo. Y al día de hoy, ese monumento sigue por ahí. Más adelante en Reforma, a la altura de la Embajada de Estados Unidos, también hay otro plantón que ya tiene años y también, si no me equivoco, está destinado a la memoria de personas desaparecidas. Y si nos vamos más adelante de Reforma, vamos a salir a Avenida Juárez, a la altura del Palacio de Bellas Artes. También ahí se hacen muchos plantones y luego yo me acerco por curioso y trato de acercarme quiénes son los que protestan y por qué protestan. Y fíjate que la mayoría de esas personas que se plantan en Avenida Juárez son campesinos
son campesinos que vienen de distintas partes de nuestro país y que vienen a reclamar aquí en Ciudad de México las demandas que en sus estados no han sido resueltas. Y desgraciadamente, entre esas demandas, hablamos de desapariciones, incluso ya de homicidios de hombres y mujeres, líderes sociales, que alzan la voz, que protestan contra determinada, política, contra determinada actividad, y pues los privan de la vida. Y los campesinos protestan aquí en Ciudad de México. Y más adelante, pues bueno, tenemos la plancha del Zócalo, otro lugar muy emblemático de la ciudad para hacer manifestaciones y protestas. Y sobre todo el Zócalo ha sido, la sede de protestas de muchas causas, desapariciones, movimientos feministas, activistas sociales que vienen de otros estados de la República, y estamos hablando de protestas incluso contra el gobierno, contra todos los gobiernos, incluyendo este. Es, de especial mención la causa de las feministas, que han sido desconocidas por este gobierno, que de alguna manera el gobierno ha cerrado los ojos por lo que hace a este sector de la sociedad, y es muy triste que el gobierno no entienda que las protestas tienen un origen legítimo y que las autoridades están obligadas a resolver este tipo de situaciones, como bien lo dices, como sociedad y como familia y también como país, nos pega muchísimo. La verdad es que si no hallamos una solución, las protestas van a seguir y los monumentos van a seguir. Eso que ni qué. Sí, exactamente. Y bueno, rapidísimo, quiero recomendarles un libro que se llama Bolívar, el niño presidente, una historia contra la corrupción. Miren, no sé si lo ven. Uh-huh. Este libro trata, pues, de una historia contra la corrupción, como lo dice el título. Trata de un niño que es un niño, pero en un sueño se vuelve adulto y es el presidente. Entonces, como en su infancia había escuchado noticias de la corrupción, pues decide, pues, derrotarle la corrupción. Y entonces el gobierno lo mete a la cárcel porque no está de acuerdo con lo que hace, pero su amiga Tania, una vieja amiga de la infancia, le dice al gobierno por qué está haciendo eso, y pues el gobierno entiende todo y lo sacan de la cárcel y así derrotan a la corrupción. Entonces, a ver, por lo que te entiendo, el protagonista de este libro lucha contra la corrupción. El gobierno lo encarcela por eso y luego el gobierno decide que siempre sí es corrupto y ya decide cambiar. ¿Es correcto? Exactamente. ¡Wow! Y a ver, tú como niño, dinos rápidamente, ¿qué entiendes por corrupción? Bueno, pues yo entiendo por corrupción de que la corrupción es algo malo que no se debe de hacer y finalmente se hace. Es correcto, Diego, es un buen tema el que tratas y todos debemos saber que la corrupción precisamente son cosas que no deberían de hacerse, pero se hacen por muchas causas, por beneficio propio, por ahorrarte esfuerzos, por ahorrarte trámites y demás. La corrupción encontramos en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en el gobierno, tanto en el público como privado, y es una de las causas que efectivamente ha propiciado que este tipo de problema que hemos tratado contigo, la desaparición de personas, pues no llegue a un fin exitoso. ¿Algo más que nos quieras decir, Diego? Así es, solo quiero despedirme y desearles a todas las audiencias de Entre Diálogos, Infancias Buscadoras y Atrapados en el Rock un feliz año nuevo. Nos vemos en el 2023.